Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Acá estamos para ser más conscientes de nuestro inconsciente y ver que estas verdades que nos hemos contado no son tan verdades. Hoy tenemos un vivo muy especial, síntomas y emociones con Sesquiles, que vamos a esperar que se una. Mientras se van uniendo todos, yo voy a poner el título, así lo fijo. Ahí está. No me deja fijarlo, se me fue. Lo vamos a lograr. Ahí está. Buenísimo. Vamos a ver si se van uniendo. Quienes están acá, gracias por unirse, por estar acá, por preparar esas preguntas, como yo les decía, les comentaba más temprano. ¿Cómo están todos? Acá estamos. Ahí invité a Cés. Vamos a esperar que se una. Buenas tardes, gracias por estar acá. Hola Hola, Cés, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? muy bien, ¿vos? Muy bien, gracias por esa oportunidad una vez más. No, Y gracias. muy bien, vosotros ahí con mucho calor, ¿no? Supongo, en Eh, Argentina. Ahora hace mucho calor la semana pasada, mucho calor, donde yo estoy. Y ahora hacen 13 grados, está bastante Sí, frío. bueno, aquí nos levantamos a 0, a 2 grados. O sea que a Frío. mí me encanta el calor, me gustaría venir ahí, ¿eh? Sí, sí, a mí me amo el calor, pero bueno, Muy bien, las estaciones sirven para ir pasando. genial. Pues nada, si quieres, mientras la gente se va conectando, me presento un poquito para la gente que Dale, no nos conoce, bueno, no me conoce a mí, te conoce todo el mundo. no, no, porque Nada, bueno, llevo mucho tiempo, diría más de 20 años dedicándome a trabajar síntomas y emociones. Durante 5 años fui profesor en Enrico Corbera Institute y ahí aprendí muchas cosas, pero sobre todo lo que vamos a hablar hoy o lo que responderemos, pues viene dado por la experiencia de cientos y cientos de acompañamientos, ¿no? Como os digo siempre, lo que voy a decir o lo que os voy a contar no es ni verdad ni mentira, simplemente es fruto de la experiencia y a partir de ahí que cada cual coja lo que quiera y si le sirve para mejorar su calidad de vida, pues fantástico. Y si podemos ayudar en algo, en eso, en que la gente empiece a cambiar cosas, maneras, síntomas, pues fantástico. Y a partir de ahí, pues bueno, yo he seguido un poco los últimos directos que has hecho y me gustaría insistir mucho en varias cosas, si me permites, Laura, sí, antes de que la dale. gente se empiece a conectar y empiece a hacer preguntas. La primera es que, bueno, dada la situación actual, es muy importante tener en cuenta que nunca vemos la realidad. Siempre estamos observando la realidad desde nuestra propia historia, es decir, siempre interpretamos esa realidad, ¿vale? Por lo tanto, nadie es poseedor de la verdad al 100%, es poseedor de su verdad, por lo tanto, todos tenemos razón y hay que mirar de dónde viene esa historia. Lo que sí es importante es darse cuenta de que esa manera en que observo la realidad y que percibo esa realidad viene dada por la información que llevo en mi inconsciente, a nivel de programas, de creencias, y si voy a buscar ahí, sabré interpretar eso y tendré muchas herramientas para tomar direcciones determinadas en nuestra vida, ¿no? Eso es lo importante, más que saber o defender una posición u otra, ¿no? Todas son defendibles, todos tenemos razón. Lo que es importante es saber de dónde viene eso, porque es lo que digo, ¿eh? O sea, nadie ve la realidad, por mucho que, por muy científico que sea, siempre estamos interpretando esa historia, ¿eh? Y hay que tener en cuenta eso. Sí, he hecho mucho hincapié esta semana en eso, en eso. Y ¿sabes lo que que quería que, bueno, que lo hablaras vos, yo lo hablo también, pero que lo digas, porque la gente siempre me hace preguntas, desde la bioneuroemoción o la biodecodificación, ¿qué significa tal cosa? Y yo creo Vale, que es desde la vida, o sea, desde cada uno, volvemos a el que claro, eso eh, tienes toda la razón, ¿no? es una cosa aislada de todo lo demás. Eh, A ver, tienes, tienes toda la razón en eso. Primero que,
el nombre da igual, biodescodificación, bioneuroemoción, todo eso es simplemente marketing puro y Marca. duro y es una marca y se acabó, ¿no? Lo importante es eso, saber que y tener muy claro que el 99% de lo que me está pasando tiene un origen emocional, que es la emoción la que hace que yo o mi inconsciente, a través de sus programas y sus creencias, me dé un síntoma determinado y que ese síntoma siempre me está diciendo lo que realmente me está pasando, no lo que creo que me pasa, sino lo que me está pasando. Entonces, eso a través de la bio, no, es que es lo que tú dices, es que es la vida misma, ¿no? O sea, Sí. somos así, realmente cada síntoma que tenemos, todo lo que nos está pasando, no hay que llamarle desde la bio, desde el no sé qué, no, si es que es realmente sí, o sea, mi inconsciente, cuando tengo un conflicto, una situación sin resolver, estoy en estrés, me lo resuelve por mí a través del síntoma. O sea, siempre el síntoma es la solución a un conflicto que yo no he resuelto. Y por lo tanto me está diciendo el camino, o me está marcando el camino por el cual yo puedo empezar a cambiar eso. Otra cosa es que cada cual decide lo que hace, ¿no? Si quiero hacerlo o no hacerlo, le hago caso o no le hago caso, eso cada uno es libre de hacerlo, ¿no? Pero realmente me está dando unas pautas muy claras de cómo puedo actuar y qué puedo encontrar, ¿no? Y eso, cuando la persona se da cuenta de eso, y empieza a trabajar en ese sentido, los cambios son muy profundos, ¿no? Yo, por ejemplo, mira, te pondré un ejemplo. Hace un mes trabajé con una persona que tenía Parkinson muy agudo, y estuvimos trabajando profundamente. Él, en principio, me dijo, oye, yo no creo en eso, pero de todas maneras, como decimos siempre, no se trata de creer, tú trabaja y luego ya veremos, ¿no? Y tampoco, aunque te pase algo bueno o malo, no se trata de creer o no, se trata de experimentar, ¿no? De tener la mente abierta y hacer un poco más, tener una visión un poco más abierta. Entonces estuvimos trabajando, encontramos el programa, que en ese caso, normalmente los casos de Parkinson que yo he trabajado, siempre son personas muy controladoras que necesitan controlar sí o sí una situación y llevan años teniendo que controlar eso. Encontramos la historia, él tomó conciencia, empezó a cambiar esa manera de vivir esa situación y hace nada, una semana, volvimos a conectar y me dijo que todos los síntomas, casi todos los síntomas habían desaparecido, que se encontraba muchísimo mejor y la verdad es que eso es la gratitud. Yo le digo, no se trata de yo no he hecho nada, simplemente te he dado las herramientas, tú te has dado cuenta y a partir de ahí tú has decidido trabajar. Y trabajando eso, todo puede cambiar. No hay nada que sea irreversible, nada que sea para siempre. Siempre hay que poner, pues eso, la intención y la atención en hacer cosas, en cambiar, en percibir las historias de forma diferente y a partir de ahí a saco con eso, ¿eh? Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Y lo sé. Pues sí, si quieres, si la gente empieza a hacer preguntas y eso, ya te digo, intentaremos contestar a todo. eh, Lo que puedo. Rápidamente y lo que decimos siempre, ahí damos unas pinceladas y luego sí que las personas quieren trabajar más en profundidad, pues te tienen a ti en Argentina y pueden conectar contigo o con quien sea, pero sobre todo contigo y trabajar profundamente eso, ¿no? Bien, bien. Buenísimo, Cés. Mira, acá preguntan, ¿cómo puedo solucionar la disfonía por pérdida de mi marido? Mirá, ahí ya hizo Vale, una... entonces, piensa una cosa, mira, si la persona ya me está diciendo la disfonía por pérdida de mi marido, esa es una historia que se ha creado el consciente, por lo tanto, esa disfonía y la pérdida del marido no tiene nada que ver. A lo mejor sí, pero no necesariamente. Si yo creo que esa disfonía viene de ahí y sigo teniendo disfonía, es que eso no viene de ahí, porque si ya supiera eso, no tendría disfonía. Entonces, eso está clarísimo. O sea, esa es la persona que viene a consulta y dice, no, yo es que me duele la cabeza porque no soporto a mi madre. Bueno, a ver, no es así, porque si tú supieras qué es eso y cambiaras esa percepción, ya no tendrías el síntoma. Por lo tanto, hay que ver de dónde viene esa disfonía, desde cuándo, a lo mejor coincide con lo del marido, pero no es eso, es otra historia, ¿no? Habría que buscar de dónde viene, qué pasa, desde cuándo, ¿vale? Entonces, todo eso
es muy importante tenerlo en cuenta, que no es casi nunca, yo no me he encontrado muy pocas veces en que realmente sea lo que me parece que es, ¿no? Sino que realmente hay que buscar más profundamente, buscar los programas, buscar de dónde se origina, qué pasó cuando era pequeñito con mi papá, con mi mamá, de dónde viene en el árbol genealógico, todas estas historias, ¿eh? Bien. Acá me preguntaron, para el, no, ay, se me fue la pregunta. Em, Cuando la persona esa habla de disfonía, ¿qué quiere decir con eso? ¿Qué le pasa biológicamente? Si te lo dice, fantástico. bien, ahora lo vamos a ver si responde y te digo. Convulsiones. Convulsiones a un año, la primera convulsión cuando tenía un año, el bebé, el niñito cuando tenía un año, ¿Sí? pues ha tenido repetidas a los 15 años, 5 seguidas, y ahora ¿Sí? tiene 17 y le ha dado otra vez otra. Vale, perfecto. Entonces, hay que ver, primero, cuando el bebé tiene convulsiones, ¿vale? Siempre lo que estamos hablando. Mientras yo, hasta que tengo 7, 8 años, mi inconsciente y el de mi mamá es el mismo. O sea, quiere decir que el conflicto que vive el niño es el conflicto que está viviendo mamá. Que sobre todo, y Quiero un segundito, Cés, explicarles, si podés explicarle que el Ujú. inconsciente del hijo es lo mismo, Vale, estaría bueno, porque ok. por ahí es como que no lo puede, y Perfecto. se culpan las mamás de No, que, por favor, no hay culpables. La palabra culpable tendría que desaparecer del diccionario, ¿no? Y totalmente, bueno, simplemente es información. Pensar que eso está estudiado científicamente, no es algo que digamos nosotros porque, mira, nos lo hemos inventado y ya está, ¿no? Sino que realmente el niño, mientras no tiene 7, 8, 10 años, su consciente se está formando, no existe, está empezando a aprender a razonar, a aprender a discernir. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que su inconsciente y el de su mamá son exactamente el mismo, no distingue. Por lo tanto, lo que le pasa a mamá el niño lo siente como si fuera suyo, le está pasando a él. De hecho, pensar una cosa, biológicamente es muy importante que eso sea así, porque eso permite que el niño esté a salvo, porque lo que le está pasando a mamá le está pasando al niño, por lo tanto la mamá tiene el poder de proteger a ese niño a través de esa información inconsciente. Entonces, insisto, no es que la mamá sea culpable de nada, simplemente que su inconsciente está mandando una información al bebé y ese bebé o ese niño recibe esa información y esa información va a determinar su vida. Entonces, si la mamá le manda eso es porque en el clan familiar hay una orden, para decirlo de alguna manera, o un programa que hace que eso sea importante. Entonces, lo que tiene que pensar es esa mamá cuando el niño tiene un año es que ella está viviendo en conflicto y eso es muy importante porque eso quiere decir que la mamá tiene la llave para cambiar eso. O sea, es al revés. acá me pone que la mamá se fue a los 2 años, cuando el nene se fue a los 2 años, y ahora a los 15 años, y bueno, después a los Vale, 16 otra. perfecto. O sea, la mamá se va a los 2 años, quiere decir que el niño se queda sin mamá a los 2 años, ¿vale? Y el niño empieza a tener convulsiones o las tiene antes. La primera la tuvo antes, al año. Vale, La mamá perfecto. aparece a los Pensar, 2 años. hay que estudiar el tema, pero así a grandes rasgos, por lo que me dices, ¿qué pasa? Si la mamá se va cuando el niño tiene 2 años, quiere decir que antes, desde que la mamá está embarazada de ese niño hasta los 2 años, el tema con la pareja es conflictivo, ¿vale? Hay mucho conflicto. Entonces, ese niño, si mamá se va, ¿qué quiere decir? Que su inconsciente ya sabe que esa mamá va a desaparecer. Por lo tanto, la convulsión, biológicamente, ¿qué hace una convulsión? ¿Qué hace cuando una persona se convulsiona? Te fijas en ella, atraes la atención, ¿vale? Entonces, ese niño o esa niña está intentando con las convulsiones atraer la atención de su mamá, no perder a esa mamá, ¿vale? Hay que buscar el origen, ¿eh? Y no digo que sea eso, pero es importante tener en cuenta eso. Entonces, si se le graba esa memoria, hay que ver ahora, si tiene 15 años, qué está pasando con su mamá, qué está pasando con su familia, que vuelve a sentir que se siente abandonado. Y entonces, como se siente otra vez abandonado, el inconsciente se basa en el programa que se creó cuando yo tenía 2 años o un año y vuelve a tener la misma reacción. Por lo tanto, hay que trabajar qué le está pasando a mamá, cómo vive, sobre todo, muy importante, cómo vive mamá el embarazo de ese niño, ¿vale? Y ahí podríamos encontrar las claves para que realmente eso pudiera empezar a cambiar. Perfecto. Buenísimo.
Quiste en riñón izquierdo. Vale, los quistes en riñón izquierdo. Pensar una cosa, habría que saber desde cuándo y cómo, ¿eh? Pero todo lo que se refiere a riñones tiene que ver con referentes, ¿vale? Referentes, que quiere decir que pues es el sitio donde vivo, en mi familia, mis ancestros, todo eso, ¿no? Mi referencia, ¿no? Entonces, si hay un quiste, quiere decir que hay alguna historia que tiene que ver con esos referentes, ¿vale? Y el quiste me está diciendo que tengo que solucionar ese tema. Habría que ver qué tema es, desde cuándo lo tiene y todo eso, ¿no? Pero en principio, que piense esa persona o que empiece a buscar qué pasa, desde que le dicen que le diagnostiqué que tiene el quiste, qué pasa con mis referentes. Perfecto. Buenísimo. Ataques de ansiedad empezó en el embarazo de mi hija hace 11 años. Vale. Primero, es muy importante tener en cuenta que ataques de ansiedad y nada es exactamente lo mismo, ¿vale? Porque ella sabe lo que son ataques de ansiedad para ella, pero yo no lo sé, tú tampoco. Entonces habría que saber qué la ansiedad esa que es. Me encierro en casa, no como, empiezo a gritar, lloro todo el día, hay que ver el síntoma, ¿no? No el nombre, ¿no? Pero de todas maneras, ahí hay algo muy importante. Y es si ella empieza a tener esos ataques de ansiedad cuando se queda embarazada, ¿no? Cuando tiene el hijo, hay que ver qué pasa en ese embarazo, pero sobre todo qué información llevo del árbol genealógico, que tener un hijo representa un conflicto. ¿Vale? Por eso empiezo a estar ansiosa, porque a partir de que tengo el hijo, para mí inconsciente estoy en peligro. ¿Vale? O estoy en peligro yo, o estoy en peligro el hijo. Personalmente es en peligro ella. ¿Vale? Entonces, como estoy en peligro, existe esa ansiedad, pero hay que saber que esa ansiedad viene de un programa a nivel de árbol genealógico y tiene que preguntarse qué pasaba a su mamá, qué pasaba a su abuela, sobre todo su abuela, paterna o materna, habría que ver con fechas y todo eso, pero algo pasó ahí que podría, por ejemplo, podría pasar, si viniera una persona, podría pasar perfectamente que la abuela, ¿vale?, tuviera un hijo, ¿vale?, y al cabo de 3 años ese hijo se muere, ¿vale? Por lo tanto, tener un hijo es muy peligroso y tengo que estar vigilando, tengo que estar en estrés todo el día para que no se me muera. Ese estrés, esa información la llevo de la abuela y la proyecto en mi hijo. Y a partir de ahí, cuando tengo el hijo, estoy en ansiedad, ¿no? O sea, hay que buscar siempre toda la historia. Es muy bueno el trabajo con el árbol genealógico que Es muchos genial, dicen. genial, porque ahí está toda la información, es brutal. Me apasiona, es muy, muy, muy bueno. Tartamudeo desde chico y sigue y ya tiene 28 años. Vale, perfecto. He trabajado con personas que tienen ese conflicto. Entonces, si es desde chico, ¿vale? Hay lo mismo que hemos dicho antes, ¿qué pasa mamá? ¿Vale? Y luego siempre tenéis que preguntaros, muy importante, biológicamente, ¿qué no me permite hacer o qué es lo que me está pasando? ¿No? Entonces, si realmente tengo tartamudez, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que no puedo expresar algo, ¿vale? Entonces, si eso es de pequeño, ¿qué le pasaba a mamá que no podía expresar qué? ¿Vale? Y normalmente, si eso sigue, quiere decir que en el árbol hay un secreto o algo que no se ha contado. Ese niño lleva esa información cuando nace y sigue llevando esa información y el inconsciente no le deja que exprese esa historia. La clave estaría en saber qué sabe mamá que no sabe nadie, ¿vale? Y con quién está relacionado ese niño y qué secreto hay en el árbol que no puede expresar. Hay muchas cosas ahí escondidas Claro, dentro. muchas escondidas sobre Y todo, ¿eh? Muchas, muchas. en el autismo y demás, porque Exacto. ya es. Entonces, lo más importante es que normalmente cuando se descubre lo que pasa y se habla del tema y si deja de ser un secreto, la persona mejora muchísimo en el habla, muchísimo en la parte de autismo. Como tú dices, autismo, he trabajado con muchos niños con autismo y casi siempre hay un secreto en el árbol que no se ha contado, que no cuenta nadie y cuando se sabe el secreto, cuando se descubre por algún motivo, el niño mejora muchísimo, ¿eh? O sea, siempre es eh, información que llevo. hay cambios, hemos trabajado y hay cambios de grandísimos, hasta un 90%. Grandísimos, enormes, enormes, enormes. Hablan fluidamente, o sea, re Sí, bien. sí, sí. Es eso, es Eh, desbloquear el programa. Totalmente. Psoriasis. Psoriasis, vale. Psoriasis, pensar una cosa, todo lo que nos pasa en la piel tiene que ver con contacto, ¿vale?
Entonces tenéis que pensar biológicamente qué es la psoriasis, que crea una capa de piel encima de la piel y la piel se va, ¿no? Se queda blanca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante cuando hay temas de psoriasis saber dónde empieza esta psoriasis, ¿vale? Si empieza en las manos, si empieza en el cuello, en las rodillas, eso nos da muchas pistas de dónde está el conflicto. Pero normalmente, y siempre que he trabajado con psoriasis y la gente ha mejorado muchísimo, siempre o casi siempre es un conflicto de contacto con papá, ¿vale? Y un contacto que no tengo con papá o que tengo en demasía, ¿eh? ¿Vale? Porque el inconsciente más y menos es lo mismo, ¿eh? Pero normalmente siempre es ese contacto que tengo con papá que no puedo tener o que quería y no tengo, ¿vale? Ahí el cuero cabelludo. Vale, perfecto. O sea, si es el cuero cabelludo, todavía más papá, porque a veces papá, ¿vale? Entonces hay que ver qué pasa con papá, cuál es la historia con papá cuando soy pequeño, para que yo tenga esa historia de contacto con papá, ¿eh? Bien, perfecto. Zumbido en el oído derecho. Y otra pone en los oídos, o sea, zumbido en Vale, los oídos. ok, perfecto. Vale, entonces, pensar una cosa, así para que lo tengáis siempre presente. Si soy diestro, todo lo que me pase en mi parte, o casi todo lo que me pase en mi parte diestra, tendrá que ver con mi pareja, tendrá que ver con mis amigos, tendrá que ver con mi trabajo, ¿vale? Y si soy diestro, todo lo que me pase en mi parte zurda tendrá que ver con mi papá, mi mamá, mi función de papá, mis hijos, ¿vale? Quedaros con eso, ¿vale? Entonces me has dicho oído derecho, ¿sí? Primera pregunta, sí. Vale. Yo, si entiendo que esa persona es diestra y tiene el oído derecho, pues vamos a centrar el tema en lo que te he dicho. O sea, será una historia que tendrá que ver con su pareja, con sus amigos o con su trabajo y solamente con su pareja. Y si tienes que pensar biológicamente, si oigo un zumbido, ¿qué es lo que me está pasando? Que no me permite escuchar algo, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy escuchando de mi pareja que no quiero escuchar? ¿O qué es lo que estoy escuchando de mis amigos? Pero normalmente es la pareja, ¿eh? ¿Desde cuándo? ¿Qué es lo que no expreso y me siento obligada a escuchar? ¿Vale? ¿Y qué hace el inconsciente? Yo no lo sé resolver, lo resuelvo por ti, te hago un zumbido y así no tienes que escuchar lo que te sientes obligada a escuchar, ¿no? Hay que buscar el sentido biológico de eso, ¿eh? Siempre, siempre he sentido, y siempre que comiencen dentro de su círculo más cercano y después Claro, que... claro, claro, porque siempre se van repitiendo las historias. Además, hay una cosa muy importante, Laura, y tú lo repites mucho en tus vídeos y es fantástico, y es que eh, para el inconsciente el otro no existe, o sea, nunca es mi madre, nunca es el trabajo, nunca es el otro, el Estado, el no sé qué. Siempre soy yo que proyecto mis historias y los demás son espejos. Por lo tanto, quiere decir que el conflicto lo tengo yo conmigo mismo, con mis programas, y cambiando yo puedo cambiar esa historia. No pretendo cambiar a mi madre, no pretendo cambiar a mi pareja. Si quiero cambiar a mi pareja, no cambiará nunca, jamás. Si cambio yo, a lo mejor puedo conseguir algo, estar mejor conmigo misma y a lo mejor cambia esa relación, pero no cambiando a mi pareja, ¿no? Ujú. Perfecto, buenísimo. Buenísima esa aclaración que hiciste, que la vivo haciendo. Acá me pusieron una pregunta, pero les voy a decir que la vuelva a reformular, que cómo controla el estrés. No sabemos lo que es el estrés para Vale, esa exacto, persona. es lo que decimos antes. ¿Cómo controla el estrés? Y para ti, ¿qué es estrés? Puede ser mil cosas, ¿vale? Puede ser no llego a hacer todo lo que quiero hacer durante el día, trabajo demasiado, no sé, tengo 5 hijos y no puedo con ello, ¿qué es, no? Y luego hay que ver el síntoma de ese estrés, ¿cuál es? Por ejemplo, hay Claro. gente que tiene estrés y se le cae el pelo. Hay otra gente que tiene estrés y tiene conflictos en la piel. Claro, cada uno, o sea, no nos quedemos nunca en la etiqueta, ¿no? Es estrés y ya está, todo fantástico, ¿no? Lo que sí tenéis que saber, y es muy importante, y tú lo sabes perfectamente, Laura, que si yo estoy en estrés, estoy totalmente en peligro. ¿Por qué? Porque estoy en peligro, porque el estrés lo que hace es bloquear totalmente el sistema inmune, bloquear totalmente el sistema de crecimiento y entonces estoy mucho más vulnerable a todo lo que me rodea, ¿eh? ¿Vale? Es la situación actual, ¿no? Si vives en miedo, en estrés, y eso no es puntual como era anteriormente, sino que es constante, pues el sistema inmune desaparece, el sistema de crecimiento desaparece y luego pasa lo que pasa, ¿no? Esclerosis múltiple.
he trabajado con personas de esclerosis múltiple y es un tema muy interesante. Hay que trabajar muy profundamente el árbol genealógico, hay mucha información, pero normalmente tiene que ver con fidelidad a la familia, ¿vale? Y fidelidad muy, muy, muy fuerte. Ay, se Entonces, cortó. dime, ¿se oye? Vale, lo que Ahí te se- decía, he trabajado con personas con esclerosis y la verdad es que trabajando el árbol en profundidad, buscando los programas, las creencias, sobre todo de eso de fidelidad al forzada, de sentirse forzado a ser fiel a algo familiar, ha habido mejoras importantes. Muchísimas, sí, eso es comprobadísimo. A ver, comerse las uñas hasta lastimarse los dedos. Vale, perfecto. Comérsela siempre biológicamente. Manos es padre y las uñas pertenecen a las manos, ¿no? Por lo tanto, yo siempre que he trabajado con ese tema, siempre hay una rabia contenida y rabia muy fuerte con papá, ¿vale? Y entonces eso hace que yo me muerda las uñas. Ah, cuando hablo de papá, es importante, igual que cuando hablamos de mamá, es importante tener en cuenta que no solo es el papá biológico, ¿eh? O la mamá biológica. Papá puede ser el jefe que tengo en el trabajo o puede ser alguien que haga de papá, que por ejemplo puede ser mi abuelo o lo que sea, ¿eh? Simbólicamente es el hecho, el papá no es el físico, sino el hecho de ser papá. Pero normalmente si me muerdo las uñas y desde pequeño hay que ver la rabia con papá, ¿eh? Bien. A ver acá que se me pasó una. Fibromialgia. Y hay Vale, otra ahí. fibromialgia. Yo he trabajado con gente y además es muy gratificante porque la gente con fibromialgia son personas muy mentales, ¿no? Que cuesta mucho entrar porque son víctimas, siempre están pendientes de los demás, siempre ayudando a los demás, pero claro, lo que no se dan cuenta es que hacen todo por los demás menos por ellas, ¿no? ¿Vale? Entonces, insisto, fibromialgia siempre hay eso, me siento obligado a cuidar a los demás, yo no me cuido, fidelidad familiar también, ¿vale? Yo he trabajado con personas de fibromialgias, con fibromialgia, hemos hecho bastantes sesiones y personas que a lo mejor no podían ni moverse de la silla, pues ahora están trabajando, tienen hijos y un cambio brutal, ¿eh? Pero es sacarlas del victimismo, de eso me siento obligado porque yo soy la cuidadora de todo el mundo, ¿no? Menos a mí, ¿no? Y eso lo llevo haciendo mucho tiempo y claro, me cuesta salir de ahí porque si salgo de ser la cuidadora me siento culpable. Entonces hay que hacer el cambio, ¿no? Empezar a cambiar eso, pero os digo a todas las personas que tengáis fibromialgia y estéis mirando eso, que hay solución, que es algo reversible totalmente y que se puede trabajar sin problema, ¿eh? Ujú. Acá tengo una pregunta que me gustó hacértela porque es doble, es dos en una. Dice, infertilidad por falta de ovulación. Vale, ok. Es lo mismo que hemos dicho antes. La infertilidad por falta de ovulación no es, o sea, no soy infértil porque me falte la ovulación, sino que al faltarme la ovulación, la ovulación, no puedo ser fértil, pero no te quedes ahí, ¿no? Que no nos quedemos ahí. Eso es la parte biológica, no pasa nada. Yo he trabajado con muchísimas mujeres con esos conflictos y siempre, y te diría que el 99,9% de las veces, hay un programa y una creencia a nivel inconsciente y el inconsciente no me deja tener hijos porque pasa algo en el árbol, esa información la llevo yo y para mí inconsciente tener hijos o quedarme embarazada es peligroso. Te pondré un ejemplo fácil. Por ejemplo, estudiando temas de infertilidad, encontramos la abuela, por ejemplo, materna, que tuvo 5 hijos y 3 de ellos se murieron al nacer. Si yo llevo la información de esa abuela, el inconsciente lo tiene clarísimo, no me va a dejar tener hijos y va a hacer todo lo posible. No hay óvulos, no hay nada, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago un trabajo, entiendo eso, cambio eso, esa información, porque la información se puede transformar, me puedo quedar perfectamente embarazada y puedo tener un hijo. O sea, no hay problema, ¿vale? O sea, yo me he encontrado mucha gente
que viene, oye, el médico me ha dicho que estoy bien, que no tengo ningún problema, incluso no como esta que no tiene ovulación, sino que no, que estoy bien, que mi pareja está bien, y oye, llevamos 5 años y no hay manera. Estudias su árbol, estudias el suyo, tanto uno como del otro, y ves los programas claramente, el inconsciente. Pensar una cosa, la pareja la pone el inconsciente, no el consciente. Ya sé que con eso os he decepcionado a muchos porque os pensáis que eso no funciona así, pero funciona así. Es el inconsciente el que pone la pareja para hacer un trabajo. Entonces, si yo llevo un programa de no tener hijos, me va a poner a alguien para no tenerlos. Eso está clarísimo, ¿no? Y que llevará el mismo programa de no tenerlos. Entonces, trabajando los dos, insisto, hay muchísimos hijos de la bio, ¿no? Me refiero a que la gente ha cambiado y luego ha habido la maravilla de tener un hijo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Bulimia. Vale, bulimia. Siempre que hay un tema de alimentación, de tener o comer mucho o lo otro que es no comer, ¿vale? Pero en todo caso comer, pensar que el alimento, ¿qué es el alimento? El alimento es el alimento emocional, ¿vale? Entonces, si yo me hincho a comer, no puedo parar de comer, ¿vale? Tengo que preguntarme qué me está faltando, qué parte emocional, qué cariño no tengo y quiero sustituir con eso y sobre todo desde cuándo, ¿vale? Porque si es desde pequeño, tengo que ver qué le pasa a mi mamá y si me pasa a mí, aunque no me pasara de pequeño, tengo que ver qué le pasaba a mi mamá y sobre todo la información que hay en el árbol, ¿eh? Pero normalmente siempre estoy intentando sustituir a algo, ¿vale? A nivel de cariño, a nivel de afecto, ¿vale? Entonces, cuando siento que no, soy rechazada o rechazado o no tengo ese cariño, voy y vacío la nevera, ¿no? Pero tengo que preguntarme qué está pasando a nivel emocional para que mi inconsciente me dé una solución a eso, ¿no? Entonces es cuando yo puedo cambiar y hacer que eso cambie, ¿no? Exacto. Líquido en los ovarios. Vale, estamos en lo mismo, o sea, lo que hace el líquido es dificultar la fertilidad, ¿no? Entonces habría que preguntarse, sobre todo, qué pasa con el árbol genealógico, qué información hay. Incluso te diría qué pasa cuando mi mamá se queda embarazada de mí, ¿vale? Porque a veces, y me he encontrado más de una, que pues mamá se queda embarazada y el primer pensamiento es, wow, no quiero tenerlo. Y luego, pues bueno, se convence, no sé qué y tal, y lo tiene. Pero claro, el pensamiento ya está lanzado. Ese niño ya recibe esa historia, ¿vale? Entonces, si ese niño nace con esa información, que va a ser tener quedarse embarazada es peligroso porque no quiero, ¿vale? Y si no quiero es porque hay una información en el árbol que me está diciendo que es peligroso tener hijos, ¿vale? Entonces, si no trabajo esa información, si no cambio esa información, la verdad es que solucionarlo será complicado, ¿eh? Exacto. Qué bueno que dijiste ahí esto que ya lanzaste esa información, que a todas las mamás que estén acá y papás o los que sean, que cuenten las historias, que no tengan miedo de contarles porque sus hijos no los van a querer más o porque Claro, no van a... totalmente, Laura. Eso, en eso tienes toda la razón. Es mucho más importante contarle al hijo, oye, mira, cuando estuve embarazada de ti la primera semana es que no quería tenerte porque yo qué sé, porque a lo mejor no tenía trabajo y pensaba que no sé qué, pero esa información es muy importante para el hijo porque eso lo desbloquea totalmente. Si no, voy a crear ese bloqueo y lo va a llevar en su inconsciente, no va a saber por qué y le va a pasar toda esa información, le va a hacer que su vida sea de una manera determinada. O sea, es muy importante hablar sinceramente, no hay malos ni buenos, sinceramente, pasó eso oye, es así y que lo sepas, ya está, no pasa nada. No, pasó, pasó. Alergia a las plantas. Toca Vale, las plantas, alergia en todo el cuerpo. vale. Entiendo que si le da alergia, tiene que ser un tema que se le irrita la piel o algo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, Ujú, sí, estamos en lo mismo que antes, si es piel, es contacto, ¿vale? Entonces, las alergias son bastante fáciles de cambiar, ¿vale? Aunque la gente se piense que no, porque siempre hay un biochoc, hay un acto en el que el inconsciente percibe que eso es peligroso y a partir de ahí, al cabo de un tiempo, cuando yo pues toco una planta, me crea el conflicto, ¿vale? Entonces habría que ver esa persona qué situación ha vivido
con plantas, ¿vale? Y que tiene que ver con contacto. Si ella no recuerda nada de eso, hay que ver qué pasa con su mamá en alguna historia de esas, ¿vale? Y yo puedo llevar la información de mi madre y desarrollarse a mí si me desarrolla la alergia, ¿eh? Pero normalmente es una asociación vivida en mi vida. A lo mejor soy pequeño y no me doy cuenta, ¿vale? Y a lo mejor pues me quedo, no sé, enredado en unas plantas y estoy que no puedo salir y al final consigo salir. El inconsciente rápidamente crea la historia y cuando vive una situación similar o se acerca a una planta, estoy en peligro, lo único que hace es protegerme con la alergia. O sea, la alergia es una protección a una situación determinada, ¿no? Perfecto. Acá esta pregunta está buena porque volvemos a lo mismo que dijiste al principio, pero es como para reafirmar por algunos que han entrado nuevos y lo vean. ¿Cómo romper patrones de escasez si no sabes la historia de tus ancestros? Vale, mira, hay una cosa muy importante y esa pregunta es muy importante porque el saber o no la historia de los ancestros da absolutamente igual. O sea, si la sabes, fantástico, pero si no la sabes, también. ¿Por qué? Porque nosotros somos la información, nosotros somos nuestros ancestros, llevamos la información. Entonces, hay maneras de acceder a esa información. Si la llevamos nosotros, yo llevo la información de mi abuelo, de mi bisabuelo y de mi tatarabuelo, pero claro, la llevo en mi inconsciente, tengo que llegar a esa información en el inconsciente. Yo he hecho trabajos con gente que me decía, no, no, es que yo no sé nada ni de mis padres ni de mis abuelos. Y luego hemos hecho un trabajo de camino al inconsciente y ha salido toda la historia de la familia. Y luego esa historia de la familia la ha podido comprobar con algún familiar lejano y tal. He dicho, ¿cómo sabes eso? Si eso no sabía nadie. Lo sabía mi madre y me lo dijo un día en secreto. Pues porque llevamos la información. Por lo tanto, es importantísimo hacer ese trabajo y buscar esa información y no os quedéis en que si no hay ningún familiar, si no sé, si ya están muertos mis abuelos, no sé qué, no, no. Pero es que si cada célula de tu cuerpo lleva esa información, por lo tanto es simplemente acceder a ella, ¿no? Exacto, buenísimo. Vértigos y mareos. Vale, normalmente, bueno, pues siempre, lo que decimos siempre, habría que saber desde cuándo y cómo, pero normalmente siempre que tenemos, hay temas de vértigo y mareo, siempre es miedo al futuro, ¿eh? ¿Vale? Alguna historia está pasando desde que tengo vértigo y mareo que proyecto en mi futuro y no lo veo muy claro, ¿eh? Tengo bastante miedo a ese futuro y eso me produce el vértigo y el mareo, ¿eh? Habría que ver, estudiar cada caso y hacer, pero estoy hablando en genérico, ¿eh? Bien. Parálisis facial izquierda, niña de 13 años. Vale. Si la niña es diestra, entiendo, ¿eh? ¿Vale? Parálisis facial de la Oye, parte izquierda, ¿sí? ¿Me dices? Vale, sí, entonces, si la niña tiene 13 años, aún hay que mirar en su mamá qué pasa, ¿vale? Entonces, biológicamente, ¿qué pasa cuando se me paraliza la cara? Que no puedo expresar, ¿vale? ¿Ok? Realmente, si tengo la cara paralizada, lo que me está pasando es que no puedo expresar nada, ¿vale? Entonces, si la niña es diestra y me pasa en la parte izquierda, ¿qué pasa con expresar respecto a papá, mamá o hijos, ¿vale? Y en ese caso, si ella tiene 13 años, ¿qué pasa con mamá o con expresar eso? ¿Qué me estoy prohibiendo a expresar? ¿Vale? Que busque esa historia y luego también que busque la historia en mamá, mamá que no se permitió expresar en su vida, ¿eh? perfecto. Hashimoto, el síndrome de Hashimoto, que es en Vale, la sangre. sí, vale, sí, habría que, o sea, no os quedéis con los titulares, ¿vale? Hashimoto, todo eso queda muy bien, pero Pero trabajamos a nivel de síntomas y emociones, ¿vale? No trabajamos a nivel de diagnóstico. que Entonces, tienen ¿qué, que qué, entender, qué quieres? sientes lo que yo les digo, sientes, que Ya, sientes. claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tienes ese síntoma, ¿vale? Pero ¿qué es lo que no puedes hacer? ¿Qué es lo que te pasa? Me siento cansado, me siento no sé qué, me afectan, ¿entiendes? El camino para llegar, ¿no? No quedarse en el Hashimoto y, pues fantástico, muy bien, pero no va por ahí, ¿no? Entonces, si es un síntoma que afecta a la sangre, ¿vale? Tendrá que ver con algo familiar, pero insisto que si tuviera esa persona delante, diría, oye, vale, perfecto, me parece muy bien que tengas ese síntoma, pero ahora dime qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no se puede hacer, qué te pasa, si me mareo cuando me levanto, si no puedo caminar, si no, ¿entiendes? Entonces eso sí que realmente
nos da unas pautas para saber dónde tirar. Ujú, perfecto. Acá dice hiperhidrosis en manos y pies desde que nació. Vale, perfecto. Entonces, estamos en lo que estamos comentando. Si es desde que nací, el conflicto es de mamá, ¿vale? Sí o sí. O sea, no hay puede que, no, sí, ¿vale? Entonces, biológicamente, si tengo hiperhidrosis en las manos y en los pies, ¿qué pasa cuando la mano me suda más de la cuenta y el pie me suda más de la cuenta? Que realmente si alguien me coge, me escapo, ¿vale? ¿Ok? Por lo tanto, mamá, ¿de quién se quería escapar? Y si es manos y pies, mamá se quiere escapar de su padre y de su madre, ¿vale? Y no puede. El niño recibe esa información y expresa ese conflicto, pero insisto, ese conflicto es de mamá, ¿eh? Es mamá la que se quiere escapar de su padre y su madre y no puede hacerlo. Y el inconsciente le da la solución del contacto de su padre y su madre. Perfecto. A ver, alguna que esté más explicadita. Dice que hemos Es importante. todo con la Dime, hiperhidrosis. dime. Eh, bueno, te voy a decir, mucha generación de mocos también le sucede a mis ¿Sí? hijas de 6 y 9 años. ¿De Debe ser como cuántos una dices? 6 y 9 años. Debe ser 19 como años, una... vale, perfecto. Vale, ok, tenéis que tener en cuenta los mocos que no nos permiten. Cuando tengo mocos, pues no me permite respirar, no me permite oler, ¿vale? Pero normalmente tenéis que pensar que todo lo que tiene que ver con la nariz tiene que ver con algo sexual, ¿eh? Porque es biológico, ¿eh? Los animales cuando quieren pues, tener pareja o algo, pues lo que hacen es olerse, ¿no? Básicamente. Entonces, realmente tengo que mirar qué conflicto tiene mamá en ese caso, si las niñas tienen ese conflicto, que no me permite ni oler, ni me permite respirar, mamá se siente ahogada, y buscar la connotación sexual de mamá, ¿eh? ¿Vale? Para que eso suceda. Perfecto. Síndrome de Asperger diagnosticado a los 2 años y medio. Vale, insisto, veo que hay muchas mamás que dicen, pues eso, diagnosticado a los 2 años y medio de diagnosticación. Siempre que pase eso, buscar qué le estaba pasando a mamá, cuál es la historia de mamá, cuando mamá se queda embarazada, antes de quedarse embarazada, qué está viviendo, cuál es la situación, cuando me quedo embarazada, qué es lo que pienso, qué es lo que siento, durante el embarazo, qué es lo que vivo. Todo eso os va a dar las pautas para poder solucionar ese conflicto. Mamá, directamente a mamá. Y, insisto, muchas veces le digo a la persona, pregúntale a mamá, y mamá dice, no, no, todo fue maravilloso. Mentira, ¿vale? Mira, Lo que pasa es que, claro, queda muy bien decir que todo fue maravilloso y que el parto fue maravilloso. Pero luego cuando preguntas a alguien que no es mamá, pues te enteras de cosas que realmente el síntoma no engaña, ¿entiendes? Entonces, si el niño tiene eso, mamá le pasa algo sí o sí, por muy maravilloso que sea todo, ¿eh? exactamente, La totalmente de acuerdo. ventaja de los síntomas, la ventaja de los síntomas, como sabes tú, es que ya me puedes explicar lo que quieras, que el síntoma no miente. Por lo tanto, como lo domino yo, me puedes, no, es que yo, mi abuelo era un santo. Sí, sí, tranquilo. ¿Qué síntoma tienes? Vale. Vamos a mirar el abuelo que le pasaba y veremos lo santo que era, ¿no? Sí, 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 es perfecto. Yo siempre digo que es genial. Soy diestra, junto líquido en la cadera izquierda. Espera, que te he perdido. Repítelo, por favor. Soy diestra y junto líquido en la cadera izquierda. Vale, es diestra y tiene líquido en la cadera izquierda, ¿sí? Ujú. Vale. O sea, piensa una cosa. La cadera, en general, ¿eh? ¿Vale? La cadera siempre se refiere a la dirección que tengo que tomar en mi vida, ¿vale? Entonces, si el líquido, ¿qué es lo que hace? No me permite que la cadera funcione bien, ¿sí? ¿Ok? Y me has dicho que es diestra y tiene en la cadera Izquierda, derecha, no izquierda, vale, izquierda. izquierda. Entonces, ¿qué dirección tengo que tomar en mi vida? Que tiene que ver con mi historia de papá, mamá, o con mis hijos, ¿vale? Y que no me permito tener, ¿vale?
o creo que no puedo hacerlo. Pero tiene que ver con esa dirección en la vida, ¿eh? No en tomar una calle u otra, sino en la vida, ¿eh? Quiero cambiar de vida o quiero cambiar de situación personal y no me permito hacerlo. Entonces la cadera se resiente. Y cuando es, en ese caso, la cadera izquierda, pues realmente tiene que ver con eso, con mi situación como mamá, como papá, con mis padres o con mis hijos, ¿eh? Perfecto. Dice que tiene 3 quistes en la mama izquierda, bueno, no sabemos de cuándo ni cuánto, y Vale, 2 a la derecha. Se lo vale, detectaron la semana pasada, pero bueno, no sabemos algunos otros vale. detalles. Mira, vamos, siempre que tengáis alguna historia en el pecho, ¿vale? Pensar que el pecho siempre tiene que ver con protección, ¿vale? Con sentirme protegida o proteger a alguien, ¿vale? Si tengo un quiste, el conflicto es menos estresante o menos agudo. Si eso llega a ser pues un cáncer, pues realmente el síntoma, la manera de vivir eso es mucho más intensa, ¿no? Ah, para generalizar, y insisto que hay que ver cada caso y mirar desde cuándo, cómo y qué pasa, ¿no? Pero todo lo que me está pasando en mi pecho derecho tiene que ver con lo que he dicho antes, con mi pareja, con mis amigos, probablemente con la pareja y con sentirme protegida o desprotegida de esa pareja. Por eso, por ejemplo, muchas mujeres, después de un tiempo de separarse o de divorciarse, aparece cáncer en el pecho derecho, ¿vale? Porque me siento desprotegida de mi marido. Por ejemplo, mi marido era el que trabajaba y yo me he quedado sin trabajo, me he quedado sin nada. El inconsciente me da la solución, ¿eh? Me da más pecho para protegerme, ¿vale? Y lo que pasa en mi pecho izquierdo, si soy diestra, tiene que ver con la protección de mis hijos, ¿vale? Mis hijos reales o simbólicos, ¿eh? Entonces, pues, a lo mejor, mira, se me ocurre un caso ahora, para que entendáis la historia, mujer con cáncer en pecho izquierdo, ella es diestra, y bueno, trabajamos, le digo eso que tiene que ver con sus hijos y me dice, no, no, pues mis hijos ya tienen 40 años, ya no viven conmigo, yo no, nada. Digo, ¿hay alguno de tus hijos que tenga un hijo pequeño, o sea, un nieto? Dice, sí, mi hija tiene un nieto y además es que no lo sabe ni cuidar ni nada. Digo, estás diciendo tú misma. Para ella, su hijo simbólico es el nieto y como la hija, ella cree que no sabe cuidarlo, no puede protegerlo. Cáncer en el pecho izquierdo, ¿eh? Muy importante tener en cuenta eso. Tema de protección. Me siento desprotegida o no puedo proteger a alguien, ¿eh? ¿Vale? A nivel emocional, ¿eh? Luego hay la parte física, evidentemente. Hay que verlo. Mi hijo se desangró al nacer, dice, y desde los 8 años, al separarme, empezó con ataques de pánico. Es como que no sale, miedos, dice que le da miedo y no sale, y es muy tímido, Vale, todo eso. vale, sí. Pero pensar una cosa, si su hijo se desangra al nacer, ¿vale? Quiere decir que, primero, cuando nace hay un conflicto familiar muy grave y que además el programa es no nazcas, ¿vale? Si me desangro, quiere decir que tengo un conflicto a nivel familiar, que lo tiene mamá, evidentemente, y que salir es peligroso porque cuando salgo me desangro, por lo tanto quiere decir que cuando salgo estoy a punto de morir. Entonces, Claro, qué información se graba en su inconsciente? Si salgo me muero. Entonces, claro, evidentemente, él no va a salir hasta que no exacto. trabaje eso que pasó en el parto, Salir él no saldrá de casa, porque para él, para su inconsciente, salir es muy peligroso, es morirse. es morirse, totalmente. Acá dice que le dan ataques de pánico a otra persona, pero con malestares en el intestino. Cada vez que le dan ataques de pánico, tiene malestar en el intestino. Vale, ahí ya vamos entendiendo mejor. No solo es pánico, sino es el intestino, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pensar una cosa. Todo lo que tiene que ver con el estómago tiene que ver con familia, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué conflicto familiar estoy viviendo? ¿Vale? Que me produce esa historia. A lo mejor estoy viviendo una situación conflictiva con mis padres, con mi pareja, con mis hijos, y eso se resuelve ahí en la parte del estómago. ¿Mm? Entonces tengo que mirar desde cuándo, qué pasa, y a partir de ahí intentar solucionar esa historia, no
o sea, no cambiándola, sino viviéndola de forma diferente. Es muy importante, ¿eh? Porque mucha gente me dice, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿No tengo que hablar más a mi madre? No, no pasa nada, si tu madre no tiene nada que ver. Lo que tienes que hacer es trabajar tú, darte cuenta que tú eres la que proyecta y luego voy a pasar a lo que tenga que pasar, ¿no? Exacto. Cáncer en el páncreas. Vale, normalmente he trabajado con gente con cáncer en el páncreas y normalmente hay mucha rabia contenida ahí, ¿eh? Ay, se En cortó. el páncreas siempre es rabia contenida. Si vuelve. Pero normalmente es eso. No sé si me Eh, se, escuchas. Vale, se cortó toda la explicación. vale, perfecto. Te la vuelvo a dar. ¿Ahora me oyes Dale. bien? Sí, ¿Sí? ahora perfecto. Vale, genial. Pues en páncreas, lo que te he dicho, he trabajado con gente con el síntoma este en páncreas y siempre hay rabia contenida, mucha rabia vivida durante mucho tiempo, contenida, normalmente es a nivel familiar, pero puede ser que no. Pero insisto, mucha rabia contenida, hay que trabajar esa rabia, de dónde viene y qué es lo que es, cómo estoy viviendo esa situación, ¿eh? Y rabia sobre todo que no expreso, ¿eh? Ahí les dimos la respuesta a todos los que pusieron que no se escuchó. Ahí la volvió a decir. Así que se escuchó. Vale, perfecto, genial. Está en referencia a lo de los mocos que hablábamos recién, pero bueno, esta vez con sangre. Con sangre. Con sangre, que si la gente que está escuchando empieza a hilar todo lo que vos vas explicando, puede ir uniendo un poquito lo que significa cada uno. Claro, claro, Podemos. es un poquito, ¿no? Si en el moco hay sangre, ¿qué decimos siempre? Sangre es familia, por lo tanto hay que unir a eso el conflicto familiar, ¿eh? Exacto, genial. Cólico renal. Vale, normalmente siempre que tengo un cólico, ¿vale? ¿Cuál es el síntoma del cólico? ¿Vale? Cuando tengo un cólico quiere decir que expulso todo, ¿eh? ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué situación estoy viviendo que quiero soltar, ¿vale? Y que no me permito soltar, ¿vale? Entonces, a nivel, y sobre todo si es cólico y renal, pues tiene que ver con tema familiar, ¿eh? Pero sobre todo esa situación que quiero soltar y no me permito soltar. No se permite sortear. Depresión, bueno, ponen depresión, pero no sabemos lo que es la depresión. Está bien que lo pongan porque así se dan cuenta de eso, ¿no? Que estamos acostumbrados a hablar genéricamente. Lo hacemos siempre. Estoy deprimido, estoy no sé qué, pero bueno, y eso y nada es lo mismo. Háblame más concretamente, ¿no? Hay que concretar para poder trabajar, hay que concretar, si no es difícil, ¿no? Bien. Esta está buena porque ponen dolor lumbar después de una caída, Vale. pero La persona que ha puesto eso tiene que saber que la caída no tiene nada que ver con su dolor lumbar, ¿vale? Sino que, o sea, lo que tiene que entender es que él vive un conflicto a nivel emocional. El inconsciente utiliza la caída para resonar en sus lumbares, esa es la manera correcta de leerlo, ¿no? Y le está diciendo lo que le está pasando, que es realmente un conflicto en las lumbares, ¿vale? Normalmente el conflicto en las lumbares son dos historias. Una es, llevo un sobrepeso, una carga que no es mía y no la quiero llevar, pero me siento obligada a llevarla o creo que tengo que llevarla. Y también muy frecuentemente es conflicto a nivel sexual, ¿eh? Porque las lumbares es la parte del cuerpo que utilizamos cuando hay sexo, por lo tanto ahí hay un conflicto a nivel sexual importante, ¿vale? ujú, Entonces, insisto, no es me caigo y me duelen las lumbares, no, es mi inconsciente utiliza la caída para decirme a través de las lumbares que estoy viviendo un conflicto, porque si no, pensar una cosa, y es muy claro, o sea, si eso fuera cierto, cada vez que alguien se cayera, tendría dolor en las lumbares. Entonces, ¿por qué alguien se cae y le duelen las lumbares? Otro se cae y le duele el codo, otro se da en la cabeza. No es por casualidad, la casualidad no existe, sino porque realmente hay un conflicto a nivel emocional que hace que resuene en una parte del cuerpo y el inconsciente utiliza esa historia para decirme realmente dónde tengo y qué conflicto estoy viviendo, ¿no? exacto. Acá preguntaban también, bueno, hablando de caídas,
que se cae repetitivamente haciendo deportes y se golpea la rodilla derecha. Vale, perfecto. Entonces, el hacer deporte, el no sé qué y tal, todo eso, lo único que pasa es lo mismo que hemos dicho antes. O sea, su inconsciente está utilizando el deporte para decirle que está viviendo una situación en la que se está arrodillando, y no físicamente, con su derecha, si es diestro, quiere decir con respecto a su pareja, a sus amigos, a su trabajo, y no deja de hacerlo. Por lo tanto, como no dejo de hacerlo, el inconsciente me va a repetir las veces que haga falta hasta que yo me dé cuenta. Y al final, pues igual me rompe la rodilla, porque digo, bueno, ya no sé qué decirte más, ¿no? Entonces, Sí, sí. bueno, no, es que hago mucho deporte y me caigo. No, no, a ver, vamos atrás. ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿A qué situación te estás arrodillando? Que mi inconsciente cada vez que hago deporte me lo está recordando. Entonces, si encuentro esa situación y cambio, ya no me daré más tortas en la rodilla cuando haga deporte. Funciona al revés, ¿no? Acá habían puesto sofocones y calores intensos, está con menopausia. Vale. Normalmente, a ver, la menopausia es algo biológico, o sea, no es que no pueda dejar de tenerlo, ¿no? Pero sí la manera de vivirlo, ¿vale? Entonces, pensar biológicamente, sofoco, calor, ¿qué es lo que está haciendo el cuerpo que no tengo? ¿Vale? Ujú. ¿Cuál es el cariño que no tengo? ¿Cuál es el amor que no tengo? Que el cuerpo lo sustituye por un calor provocado por mí y todo eso, ¿no? Entonces hay que ver cómo vivo esa historia. Normalmente bastantes mujeres viven la menopausia como alguien, como algo que les aleja de la pareja, les aleja del sexo o incluso les aleja de sentirse mujeres, ¿no? Entonces todo eso resuena con la historia a nivel emocional. Lo que hay que hacer es cambiar la situación, ¿no? Es una situación normal biológica, pero que hay que seguir teniendo el mismo, sintiéndose, empoderándose como mujer, tanto si estás de una manera como de otra, ¿no? Pero normalmente, bueno, si hablas con mujeres que tienen la menopausia, no, es que ya no sé qué, ya no me siento guapa, no sé qué. Claro, todo eso el inconsciente va a saco, ¿eh? Perfecto. Torcedura de tobillos. No Vale, pone entonces, 10, no pone nada. siempre que tengáis algo en la parte de muscular o huesos, siempre tiene que ver, o casi siempre tiene que ver con desvalorización, ¿vale? De un conflicto en el que me desvalorizo. Entonces, pensar biológicamente. Lo que queremos Laura y yo es que penséis, ¿vale? Más que... Entonces, es lo que buscamos, ¿no? Supongo. Entonces, ¿para qué me sirve el tobillo? El tobillo me sirve para tomar una dirección determinada. Por lo tanto, si me estoy torciendo los tobillos, ¿qué dirección quiero tomar y no tomo? ¿O cuál he tomado y no quería tomar o me siento obligado a tomar? Pero pensar eso en la dirección en que estoy yendo y no quiero hacer, o tengo que tomar una determinación o tomar una dirección y no la tomo, que normalmente siempre pasa eso, ¿eh? Estoy intentando ver si me voy a estudiar aquí o allá, no lo hago y el inconsciente, ¡pam!, tobillo, me está diciendo, toma una decisión, haz lo que sea, pero tómala ya. ¿Eh? Buenísimo. Creo que esta sería la última, pero ya estamos al borde. Vale, Niños, perfecto. esta me gustó porque está, bueno, niño de 12 años que se hace pis en la cama por las noches. Vale, perfecto. Mira, he trabajado con muchos niños con ese conflicto, ¿vale? Pensar una cosa, biológicamente, ¿qué hacen los animales cuando quieren marcar su territorio? Se mean en todas las esquinas, ¿no? Nosotros llevamos la misma información. Por lo tanto, ¿qué quiere decir ese? Si el niño tiene 12 años, el conflicto es de mamá, por lo tanto, mamá tiene que marcar su territorio. Mamá se siente invadida en su territorio y tiene que marcar ese territorio. Yo me encontré en una situación, ahora me viene a la cabeza, porque están tantos casos que al final van bajando y no sabes bien quién, pero ahora que dices eso, me encontré una situación en la que realmente había un niño que le pasaba lo mismo, más o menos de la misma edad, ¿vale? Y mamá vivía en casa con su marido y con la mamá de él, ¿vale? Mm. Y entonces ella se sentía que no estaba en su casa, tenía que marcar el territorio y el niño meándose en la cama todas las noches.
Entonces encontramos esa historia, cambió la historia y el niño a la semana siguiente dejó de mearse en la cama, porque ella cambió la percepción, pero si no se sentía invadida en su territorio, tenía que marcar ese territorio. Entonces, ¿cómo lo marca? Pues a través de su hijo, está Claro, clarísima. clarísimo. Cés, no sé si tenés más tiempo, no tenés más tiempo, por acá llevamos una hora Bueno, y ya más o menos ha pasado una horita, yo estaría encantado de estar ahí hablando horas y horas, pero haremos más porque veo que realmente, pues, la verdad es que es hermoso poder trabajar así y poder, como decimos siempre, ¿no? Compartir la experiencia, la sabiduría y si realmente os sirve para cambiar alguna cosa o que resuene y que realmente digas, wow, eso lo puedo solucionar, eso tiene solución, pues fantástico. Y insisto, lo que os digo siempre, no se trata solo de ese de primer clic, ¿no? Sino que realmente queréis trabajando en profundidad, pues oye, con Laura ahí, que tenéis una crack en Argentina, y trabajarlo profundamente. No os quedéis solo en la superficie, trabajarlo en profundidad y las cosas cambian, la vida cambia. Es maravilloso vivir de esa manera, ¿no? Saber que todo lo que nos pasa tiene un para qué, todo lo que nos pasa nos está diciendo algo y es un aprendizaje y nos guía a buscar la solución, ¿no? Y a mejorar nuestra calidad de vida. exacto, buenísimo. Bueno, Cés, muchísimas gracias por este hermoso vivo, por regalarnos tu sabiduría y Gracias bueno, a ti por hacerlo posible, la verdad es que eres maravillosa. si se puede, vos sabés que yo estoy acá siempre, siempre. Así que bueno, Muy muchísimas bien. gracias a todos los que se unieron y estuvieron acá con nosotros, porque bueno, gracias a ustedes también nosotros estamos acá. Perfecto. Pues muchísimas gracias y disfrutar y pronto haremos otro, ¿vale? Otro. Gracias. Bueno, Un beso gracias. a todos. Gracias. Chao. Ahí está. Bueno, he tocado mucho esto. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se han unido. Yo los invito a todos, a todos, a todos, a todos, a que lo vuelvan a rever, porque hay cosas que tal vez volvían a preguntar, por ejemplo, sangrado en la nariz, y ya habíamos hablado del sangrado en la nariz. Volvían a preguntar de diferentes temas de obesidad, y ya habíamos hablado. Por ahí entraron tarde y no lo vieron. Entonces, fíjense que pueden entrar de vuelta y verlo y ver que pueden resolver un montón de conflictos y empiezan a unir cada cosa con cada órgano, cada conflicto, cada parte del cuerpo con otra parte del cuerpo. Si tengo un problema en la nariz y hay moco, y si hay sangrado es otra cosa, porque ya entra la familia. Y empiecen a hilar ustedes mismos, a hacer los responsables de la vida, como yo digo, los arquitectos de su vida. Así que bueno, muchas gracias a Cés, que estuvo acá con nosotros, y a todos los que se unieron. Gracias, 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 gracias. Y bueno, nos vemos nuevamente. Un beso grande, grande.